Desde el primer día que el chavo llegó a la vecindad fue bien recibido, sin embargo, nadie le daba la atención necesaria como para saber si tenía alguna necesidad. La mayoría de veces él la pasaba todo el día sin comer, las pocas oportunidades que comía era por piedad, lastimosamente ya nadie se acordaba de él. Era de madrugada y el chavo permanecía callado por el miedo y vergüenza del que dirán, no decía nada de sus dolencias y mucho menos por su apetito que cada vez era mayor, con el estómago rugiendo por la falta de comida, se ve como el chavo iba perdiendo las fuerzas, él se veía demasiado débil, inclusive ya ni tenía fuerzas para jugar con sus amigos, así que el chavo descansaba en silencio esperando que el dolor pueda pasar, él solo quería olvidar todo su dolor, así que rezando como todos los días, el chavo cerró los ojos. Lastimosamente, el chavo estaba agonizando dentro de su barril, su cuerpo ya no aguantaba más, repentinamente, él despertó y a lo lejos vio una luz blanca, muy curioso empezó a caminar hacia ella, cuando estaba por llegar, siente como alguien lo detiene del hombro, al voltear, se da cuenta que era un ángel, el chavo entrando nuevamente en razón, ve cómo estaba tirado en medio del patio, el ángel lo había llevado hasta ahí, el chavo asustado solo murmuraba y le preguntaba si había pasado a mejor vida, el ángel riéndose le dijo que había oído sus plegarias y su sufrimiento lo llevó hasta ahí, el chavo sin fuerzas para moverse, empezó a sentir vergüenza, el chavo le pedía en sus plegarias que solo quería tener la salud de un niño sano, el ángel lleno de bondad lo miró y posó su mano en la frente del pequeño, en ese momento, el chavo empezaba a sentir nuevamente su cuerpo, recuperando sus fuerzas, logró ponerse de pie, el chavo había sido curado por un milagro, el ángel mostrando una sonrisa le preguntó si se le ofrecía algo más, el chavo agachando la mirada le preguntó si podría darle algo para comer, apareciendo una torta de jamón, el chavo se quedó muy feliz comiendo mientras el ángel iba desapareciendo entre una inmensa luz en el cielo. El chavo no podía creer todo lo que estaba pasando, él estuvo segundos sin vida hasta que apareció ese ser divino y logró salvarlo, así que terminando de comer, decidió continuar descansando. Amaneciendo, el chavo empezó a contarle a sus amigos todo lo que había pasado, él se veía muy emocionado por todo lo vivido, sin embargo, ninguno de sus amigos parecía tomarlo en serio, todos creían que eran inventos suyos, en ese momento se ve como Don Ramón sale de su casa y logra oír lo que él decía, viendo cómo Kiko y la Chilindrina se iban riéndose mientras el chavo se quedaba hablando solo, Don Ramón decidió acercarse y le dijo que le cuente todo lo que había vivido con el supuesto ángel, el chavo lleno de emoción empezó a contarle todo desde el principio. Después de largos minutos, Don Ramón ya tenía algo en mente, quería utilizar a ese ángel para que le ayude a conseguir dinero sin tener que trabajar, pero a la vez sabía que siendo alguien divino, sería imposible pedir algo así, con múltiples pensamientos en su cabeza, Don Ramón decidió irse hacia su casa para buscar un método y poder conseguir ese tan anhelado deseo. El chavo jugaba solo en el patio, a él no le importaba que nadie le crea, él vivió todo eso y era su verdad, así que mientras jugaba, ve como una pelota pasa por el portón de la vecindad, el chavo preguntándose de dónde venía ese objeto, decidió seguirlo, al estar en la calle, ve como la pelota queda en la vereda, al intentar agarrarlo, siente como unas manos lo empujan por la espalda, lastimosamente del otro lado venía un carro a toda velocidad, sin tiempo a poder esquivarlo, el auto logró impactar contra el chavo, haciendo que este quede gravemente herido. Desde el hospital se puede ver como todos los vecinos estaban muy preocupados en la sala de espera, nadie sabía su estado de salud, Don Ramón entre lágrimas se alejó de todos y dirigiéndose hacia una habitación donde habían figuras religiosas, empezó a pedir con mucha ímpetu que aparezca un ente divino, pasaban los minutos y no había ningún acto de presencia, mencionando que el chavo estaba al borde de la vida y la muerte, ve como un destello cae del cielo y llega hacia él, Don Ramón totalmente asombrado le dijo que ayude al chavo, el ángel mirándolo dijo que él ya tenía un vínculo con ese pequeño, lamentando lo que había sucedido, se dirigió hacia la habitación del chavo y posando su mano sobre su frente, se ve como sus signos vitales volvieron, con Don Ramón viendo que el chavo tenía un fuerte vínculo con ese ángel, tenía ya otra idea en mente.
Pasaron las semanas y el chavo pudo regresar a la vecindad. Él reposaba durante esos días en casa de don Ramón. La Chilindrina era la más feliz con su presencia. Don Ramón, manipulando al chavo, le dijo que al tenerlo en su casa, todo se volvió más escaso, una boca más que alimentar lo dejaba ya sin recursos, el poco dinero que conseguía solamente lo gastaba en él. El chavo, sintiendo vergüenza, le pedía disculpas a don Ramón, sabiendo que ya empezaba a ganar sobre él. Don Ramón le dijo que todo cambiaría si le pidiera a su ángel de la guarda a que le ayude con el dinero para el hogar. El chavo, viendo lo amable que había sido, dijo que trataría de pedirle y esperaba que el ángel se lo conceda. Don Ramón, con el rostro lleno de avaricia, le dijo que saldría a buscar un trabajo porque de esa manera todos podrían alimentarse. Antes de irse, agregó que al volver esperaba que la mesa esté lleno de dinero. El chavo, con mucho esfuerzo, se puso de rodillas y empezó a pedirle al cielo que lo ayuden con el dinero en el hogar. En ese momento apareció el ángel. El chavo, lleno de vergüenza, le pidió si podía ayudarlo por última vez. El ángel le preguntó cuál era su deseo. El chavo le dijo si podía hacerle el milagro de conseguirle dinero. El ángel le agarró de la cabeza y decidió presentarse. Le dijo que su nombre era Uriel y que él no podía darle dinero, pero había algo mejor para su hogar. El chavo se quedó pensativo y se ve como el ángel desaparece. El chavo, con mucha pena, sabía que era un gasto más en esa casa y no pudo conseguir lo que don Ramón pidió. Con la culpa de ser una carga más, solo decidió continuar descansando porque aún no estaba curado del todo. Después de algunos minutos se escucha como un amargo don Ramón entra haciendo mucho ruido. Al ver la mesa y notar que no había dinero, le preguntó al chavo por qué el ángel no le había ayudado. El chavo mencionó que el ángel dijo que algo mejor que el dinero aparecería. Don Ramón, muy molesto, dijo que había conseguido un trabajo. El chavo, poniéndose feliz, le dijo que ese era el milagro del ángel. Don Ramón, diciendo que no quería trabajar, se ve como muy molesto, agarra su maleta y se va para empezar con su nuevo trabajo. Mientras caminaba con mucha ira, se ve como un extraño hombre se le acerca y le dice que lo vio cuando habló con un ángel en el hospital. Don Ramón, sorprendido, le dijo que se suponía que no había nadie más en esa habitación. El hombre, riéndose, le dijo que tenía una máquina para atraparlo y poder pedirle deseos infinitos. Don Ramón creía que eso era algo absurdo, él era un ser divino y era difícil que algo así pasara. El hombre, empezando a caminar, le dijo que tenía la máquina pero no tenía ningún vínculo con algún ser celestial. Don Ramón, empezando a cuestionarse, sabía que no perdería nada, así que, diciéndole que él podía ayudarlo, se ve como ambos se van camino hacia el lugar en donde pondrían a cabo ese siniestro plan. El chavo dormía cuando de pronto entre sus sueños tuvo una visión. Frente a él había un extraño ser terrorífico. En todo momento le decía que debía encontrar al ángel porque estaba en peligro. El chavo, sin entender nada, logró despertarse, teniendo un mal presentimiento. Se ve como este llama a la Chilindrina para contarle lo que había soñado. Después de varias horas, don Ramón llegaba a la vecindad. Ya tenía el plan que lo ayudaría a ser millonario, así que, entrando a su hogar, se ve como le dan nueva ropa al chavo. El chavo, muy feliz, empezó a probárselo. Don Ramón, diciéndole que le entregue su antigua ropa, se ve como este sale rápidamente y le dice que lo botará en el tacho de la esquina. Don Ramón caminaba rápidamente hacia el lugar donde tenía todo planeado. Entrando a un cuarto oscuro, se ve como se empieza a oír un llanto mientras pedía por ayuda y piedad. Desde los cielos, se ve como el ángel Uriel baja. Al prenderse la luz, se observa como don Ramón, con la ropa del chavo, había invocado al ángel. Al llegar al lugar, se ve como había caído en una trampa. El extraño sujeto había tenido un enorme domo en donde el ángel aterrizó. Estando atrapado, se ve como múltiples lazos empezaban a adherirse a su cuerpo. El ángel no podía evitar nada de lo que pasaba. Don Ramón, muy asombrado, podía ver como la energía del ángel iba siendo succionado por los cables que lo cubrían. El hombre, mirándolo, le dijo que era momento de pedir lo que quiera. Con muchas ansias, don Ramón dijo que quería ser millonario. En ese momento se puede ver como uno de los cuartos de don Ramón estaba lleno de dinero. Tratando de pedir más deseos, el hombre lo detiene y le dice que necesita extraer más del ángel para eso. Don Ramón, desconfiado, le dijo que no se le ocurra pedir un deseo de su ángel. El hombre, riéndose, le dijo que él no necesitaba nada. Con don Ramón muy emocionado, se ve como este se va hacia su casa con muchas ansias de disfrutar de su nueva vida.
El chavo dormía cuando nuevamente tuvo esa visión entre sus sueños, otra vez esa extraña figura le decía que ayude al ángel porque él estaba sufriendo mucho. El chavo despertó bruscamente y empezó a rezar esperando que aparezca el ángel. Lastimosamente él no volvió a aparecer más, con la mirada hacia el cielo, solo esperaba que nada malo le haya pasado. Don Ramón muy apurado iba hacia su casa. Al entrar decidió que nadie debía ver ese dinero, así que prohibiendo a su hija y al chavo que entren hacia ese cuarto, se ve como Don Ramón disfrutaba de todo lo que había en esa habitación. El dinero lo hacía muy feliz, a él no le importaba el sufrimiento del ángel, solo quería tener cada vez más dinero para despilfarrarlo, así que comprando muchas cosas materiales, Don Ramón pudo cambiarse de vestimenta. Con su nueva clase social, Don Ramón empezó a mirar a todos por debajo del hombro. Después de varios días, regresó al lugar en donde tenían encerrado al ángel. Al llegar, ve como el ángel estaba con una máquina adherido a la cabeza. El hombre riéndose le dijo que esa nueva máquina absorbía mucho más rápido todo su poder. Don Ramón pidiendo mucho más dinero, se ve como dos de sus cuartos empezaban a llenarse rápidamente, con deseo de más. Se ve como Don Ramón le exigía mucho más a la máquina. El esfuerzo fue tanto que se ve como el ángel empezaba a deteriorarse. En ese momento, el chavo desde sus sueños tuvo otra visión. El mismo ente le dijo que el vínculo había terminado. Con un fuerte dolor en el pecho, se ve como el chavo despierta con mucha tristeza sin ninguna explicación. Por otro lado, Don Ramón golpeaba la máquina exigiendo que quería más deseos. En ese momento, se revela que el misterioso hombre era el ángel caído, era Lucifer. Don Ramón quedó sorprendido al descubrir su identidad. Todo este tiempo estuvo trabajando con un demonio. Mirando como el ángel totalmente debilitado agonizaba, Don Ramón empezó a pedir perdón al no haber medido su avaricia y siempre haber querido más. Lucifer riéndose le dijo que la máquina nunca sirvió, solo necesitaba a un hombre que pueda invocarlo y poder sobreponer su fuerza sobre él. El demonio incinerando al ángel, se ve como este queda con la misma apariencia del ente que estuvo apareciendo en los sueños del chavo. Entre cenizas se ve como Uriel desaparece. Don Ramón pedía piedad mientras se ve como Lucifer abre un portal en el suelo, mostrando múltiples almas que sufrían eternamente. Lucifer le dice, los humanos son los seres más fáciles de manipular, yo estoy en todas partes y solo espero una mínima muestra de avaricia y ahí estaré. Ahora es momento de que me acompañes, todo lo que doy nunca es gratis, ahora es momento de llevarme todo lo que me pertenece. Entre gritos y lamentos, se puede ver como Don Ramón es arrastrado hacia el infierno. Desde la casa de Don Ramón, se observa como todo el dinero que obtuvo gracias al demonio empezaba a quemarse. La Chilindrina y el chavo lastimosamente no pudieron escapar del fuego, con dos inocentes víctimas por el siniestro. Vemos como desde el cielo todo iba siendo observado, lastimosamente ninguna ayuda divina pudo intervenir para lograr salvarlos.